Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos conectados a través del satélite Amazonas y el satélite Eutelsat 8, hoy viernes 5 de junio de este año 2026. Buscamos en Primera de Corintios capítulo 10, verso 1 en adelante, donde nos dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Escribe a la derecha roca y dibuja una estrella de David, y también a la izquierda dibuja otra estrella de David. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como alguno de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Bautizados en las aguas de la palabra. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Bautizados en las aguas de la palabra. En el mensaje La puerta del reino de Dios nos dice: cuando todos los escogidos hayan entrado, entonces entrarán los judíos por la misma puerta. ¿Ve? De la misma manera que usted y yo entramos, entrarán ellos. Por eso también usted encuentra en el mensaje de las 70 semanas de Daniel, he dicho que esos dos profetas le predicarán el mismo mensaje pentecostal que nosotros tenemos, el mensaje pentecostal del año de Pentecostés. Ahora aquí él se está refiriendo a esa puerta que es la puerta de la segunda venida del Señor, porque esto fue predicado el 16 de mayo de 1976, y él allí estaba todavía con la luz correspondiente a la revelación que Dios le estaba dando a él en ese tiempo. Y vean ustedes que el pueblo hebreo tenía que entrar por medio de la segunda venida del Señor, que es la puerta, porque siempre Cristo es la puerta. Y por eso es que encontramos que al reverendo William Branham le fue prohibido ir a Israel, porque si el pueblo hebreo lo recibía, iba a entrar el pueblo hebreo a la dispensación de la gracia, y el pueblo hebreo tiene que entrar por la puerta, pero de la segunda venida del Señor, que es la dispensación del reino. Por eso es que tampoco recibieron al doctor William Soto Santiago. Él tampoco los selló. ¿Por qué? Porque los iba a colocar en la dispensación de la gracia. Ahora, todo esto que él nos habló en esa década
estuvo apuntando, reflejando, tipificando lo que él haría en su segunda venida, cuando estuviera siendo manifestado el Hijo del Hombre con sus ángeles. Ahora miren, en el libro de las 70 semanas de Daniel, en la página 124, que es lo que él aquí se está refiriendo cuando dice que estos dos profetas le predicarán el mismo mensaje pentecostal que nosotros tenemos. Página 124, que también este extracto está en el libro de citas, en la página 57, párrafo 494. Ahí nos dice, voy a leerles acá del libro, página 124 de esta versión, que es la 143, 144 de la otra versión. Dice, ahora estos dos profetas, ¿qué harán ellos? Son Moisés y Elías, que se levantarán en la escena. Ellos le dirán a estos judíos su error. Y a la izquierda escribe, el error de los judíos es unirse a la confederación de iglesias. Y de ese grupo de judíos que están allí ahora serán los 144,000 que Dios llamará con estos profetas. ¿Qué es eso? Es el espíritu de Elías, y escribe encima el quinto Elías, de esta iglesia gentil. Justamente continuará y entrará a esa iglesia judía y llamará a Moisés con él. Aleluya. ¿Lo ve usted? Y él predicará este mensaje pentecostal a estos judíos, que ellos rechazarán al Mesías. Amén. ¿Ve usted eso? Será el mismo mensaje pentecostal que estos judíos predicarán a ellos. Él escribe a la derecha el año 50 de jubileo. Y también escribe mensaje de Pentecostés hacia arriba. Estoy leyendo del libro. Y a la izquierda escribe Elías y Moisés. Ahora acá en el folleto, en el libro de citas, dibuja una piedra angular y las edades a la derecha, donde dice que Elías llamará a Moisés con él y una flecha hacia la piedra angular. Y escribe a la izquierda también, la edad judía es igual, dispensación de reino y edad de la piedra angular. O sea, piedra angular, una piedrita angular dibuja. Y escribe la edad gentil. Y encima escribe Moisés y Elías. En el libro grueso, otro libro que es crema, de los primeros que se dieron, en esa porción él escribe, el espíritu de Elías llama a Moisés, es igual, edad judía. Ahora, sigue diciendo aquí, en el mensaje que estoy leyéndole, la puerta del reino de Dios, sigue diciendo, y el mismo bautismo que nosotros tenemos, ese mismo lo recibirán ellos. Ellos serán bautizados en las aguas de la palabra, en el nombre nuevo del Señor. No en aguas literales, ¿ve? Son en las aguas de la palabra. Ahora todo eso es y era tipo y figura de lo que hoy se está llevando a cabo, en donde la iglesia novia estaría siendo sumergida en las aguas de la palabra, porque todavía para ese tiempo del 2018 ya terminándose, se bautizaba en aguas literales, y lo que iba a venir luego era el bautismo en las aguas de la palabra, pero ya en una nueva dispensación, porque cada dispensación tiene un bautismo. Ahora miren en la página 135, que corresponde a la 155 de la otra versión. Aquí en la 135 dice, es un extracto también que está en la página 57, párrafo 499 del libro de citas, dice,
y o vigile estos 3 profetas o estos 2 profetas cuando se levantan aquí, y en la mitad de la semana son cortados. Y aquí en el libro de las 70 semanas de Daniel, él encima escribe a la mitad de la semana. O sea que este es un tiempo en donde corresponde justo antes de comenzar esa segunda parte de la semana número 70, que son los 3 años y medio de la gran tribulación. Esto aquí es un tiempo sobrante en donde todavía no se había comenzado con esa segunda parte de la semana 70, número 70 de la profecía de Daniel. Dice, y en la mitad de la semana son cortados como eso, o sea, son matados. Y entonces comienza la batalla de Armagedón. Y a la izquierda escribe en el folleto, plagas. Encima escribe de ese párrafo, Apocalipsis 8, del 1 al 5. ¿Ven? Porque este es un tiempo de media hora de silencio, cuando el 7º sello es abierto, lo cual ya ocurrió, ya se abrió ese 7º sello, o sea, ya comenzó la media hora de silencio. Por consiguiente, estamos en ese tiempo en donde estas profecías se van a estar cumpliendo. Dios comienza a hablar él mismo. Entonces él se para y comienza a pelear. Ahí en el libro de Cita escribe resurrección. Esos profetas están hiriendo la tierra, están predicando el nombre de Jesucristo, que sería el nombre nuevo del Señor. Pero vean ustedes que antes de eso, bajo la dispensación de la gracia, esos ministerios habían estado en medio de la iglesia, en ese instrumento. Y estaban llevando a cabo también bautismo en agua. Miren, en un mensaje que fue predicado el 9 de enero del 2000 en Calley, Puerto Rico, ese es el año donde se iba a comenzar los bautismos en agua. Ahora, él dice aquí, en aguas literales, dice, quiero decirles que viene una etapa y parece que está comenzando en donde van a ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo por y en la edad de la piedra angular. Recuerden que se estaba viviendo en un entrelace dispensacional. Por y en la edad de la piedra angular. Y por ministros de la edad de la piedra angular, juntamente con el mensajero de la edad de la piedra angular. Van a ser bautizados miles de personas. ¿Y quién estaba bautizando en ese tiempo? Pues por consiguiente tenía que ser un ministerio, o sea, un pastor, en el cual en ese tiempo estaba llevando a cabo bautismos, junto con los demás ministros. O sea que ya esa profecía, ya Dios la había hablado. Era ese instrumento el que tenía esos ministerios de Moisés y Elías en ese momento, y Dios estaba cumpliendo esto que el hermano Branham estaba hablando aquí en las 70 semanas de Daniel. Ahora eso estaba señalando, tipificando que ese mensajero, que en esa dispensación de la gracia, que no se había cerrado todavía en ese tiempo, estaba bautizando en agua, en el nombre del Señor Jesucristo, en las aguas literales. Eso era tipo y figura de lo que ese mensajero, en el cumplimiento de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, estaría luego bautizando a esas personas en el bautismo en las aguas de la palabra, con un nombre nuevo. Eso que él estaba llevando a cabo era tipo y figura de eso que él haría en la dispensación de reino. Ahora sigue diciendo, están bautizando en la misma manera. Ellos están haciendo la misma cosa que los primeros padres pentecostales hicieron, y muchos están siguiéndolos. Ahora, hasta ahí llegó en el libro de citas esa porción. Y miren, ahí a la derecha en el folleto, en
libro de las 70 semanas de Daniel, escribe bautizan. Y encima de ese párrafo también escribe bautizan. Y acá en el libro de citas escribe bautizan en el nombre, o predican el nombre y bautizan en el nombre de Jesús. Predican el nombre y bautizan en el nombre de Jesús. Y ahí escribe también, Moisés y Elías mueren antes de los 3 años y medio. Ve que mueren en el medio, en donde es ese tiempo sobrante, donde todavía no se había comenzado esos 3 años y medio de esa segunda parte de la semana número 70. Por consiguiente, eso estaba enmarcado en esa media hora de silencio. Ahora, él nos dice aquí en este otro mensaje titulado sobre las alas de un águila blanca, que fue el 24 de junio del 1976. Vean, fue casi un mes y varios días después de este que predicó. O sea que en esos días él estaba buscando algo ahí muy importante, lo cual vemos que en este tiempo Dios nos está mostrando qué era y nos está abriendo el entendimiento en cuanto a lo que es el bautismo, ese bautismo en las aguas de la palabra, que es el verdadero nuevo nacimiento. ¿Ven? Miren, dice, Dios estará en cada uno de nosotros, ¿ve? Así que eso es lo que dice el hermano Branham. Él dice que cuando venga Apocalipsis 11, dice que vendrán bautizando también. Pero ve usted que de acuerdo al bautismo que corresponde a la dispensación en que ellos aparezcan, o sea, si aparecen en la dispensación de la gracia, pues estarán bautizando ahí en ese bautismo que corresponde a la dispensación de la gracia, lo cual así fue. Luego, ese ministerio pasa, el de Elías, junto con ese de Moisés, pasan a la dispensación del reino, en ese entrelace dispensacional. Y en la dispensación del reino, entonces bautizan en las aguas de la palabra, en su nombre nuevo. Él mismo lo trae. Ahora sigue diciendo, bueno, entonces encontramos que cuando en la primera dispensación dice que en la nube y en el mar fueron bautizados allá, los de la primera dispensación, dice que fueron bautizados en Moisés, que es la escritura que leímos al principio de Primera de Corintios capítulo 10 verso 1. Ahora sigue diciendo, bueno, también encontramos en la segunda dispensación y ahora estamos en la tercera dispensación. Ahora él allí habla que estamos en la tercera dispensación y también decía que en el 74 se comenzó la tercera dispensación, que corresponde a la séptima. De las últimas 3 sería la tercera. Pero ven ustedes que la dispensación y ese séptimo sello, que es el que da comienzo a esa dispensación, comienza con un nacimiento. Y ese nacimiento comenzó en el 74. Y él estaba allí mostrando lo que sería en esa nueva dispensación. Es como el hermano Branham en algunas ocasiones decía, estamos en la edad de la novia, estamos en la edad de la piedra angular. Pero ven ustedes, estamos conscientes que él fue el mensajero de la séptima edad de la iglesia gentil. Pero él estaba, y en él se estaba reflejando, tipificando lo que sería esa edad eterna, esa edad judía, esa edad de la novia, como también aquí lo estaba dando a conocer el doctor William Soto, porque luego lo vemos bautizando en agua en el nombre del Señor Jesucristo en esa década del 2000, y más adelante también. Ahora él allí luego nos decía, todavía la dispensación de la gracia no ha terminado. Y uno dice, pero si es que acá, en esa década del 74 al 85 por ahí, él decía que estábamos en la dispensación del reino. Aún en la década del 90 todavía hablaba así, porque Dios estaba ocultando también ya lo que iba a ser ese séptimo sello. Él no podía hablar más de lo que Dios le había estado revelando. Entonces, bajo
esa dispensación de la gracia, vean, es que se llevan a cabo todos esos memoriales. Y por eso él decía, pronto se cerrará la puerta de la dispensación de la gracia. Aún decía más, todavía la segunda venida de Cristo no se ha cumplido. Y decía, todavía la venida del ángel fuerte no se ha realizado. O sea, Apocalipsis 10, el cual es el ángel que viene con el título de propiedad, en donde clama, ruge como cuando ruge un león y 7 truenos emiten sus voces. Todo eso no había sucedido todavía. Pero como es el Espíritu de Dios en los profetas, ellos hablan como si fueran ellos mismos y como si fuera en ese tiempo, porque Dios es un Dios eterno, infinito, y es un Dios siempre presente. Ahora él sigue diciendo, y entonces hay un bautismo que corresponde a esta tercera dispensación. Y entonces los que son metidos a las aguas del bautismo, así como en el tiempo de Juan el Bautista, porque dice Dios a través del hermano Branham que Apocalipsis 11 vendrá como Juan el Bautista vino bautizando, pero es de acuerdo al bautismo que corresponde ahora, no bautizando en el bautismo de Juan el Bautista en aquel tiempo, porque después, cuando vino el bautismo para la segunda dispensación, el apóstol Pablo encontró a unos por allá en Éfeso, 12 discípulos allá en Éfeso, eran discípulos de Apolo y habían sido bautizados, pero conforme al bautismo que correspondía para el tiempo del profeta Juan el Bautista, y ese fue el bautismo que recibió. ¿Quién? Jesús. Pero luego, cuando se pasó a la segunda dispensación, entonces había un bautismo correspondiente a esa segunda dispensación. Y entonces el apóstol Pablo le pregunta a aquellos discípulos, ¿ustedes habéis recibido el Espíritu Santo después que creyeron? Ellos le dicen, ni sabemos si hay Espíritu Santo. ¿Y qué es eso? Entonces el apóstol Pablo les pregunta, bueno, ¿cómo ustedes fueron bautizados? Bueno, fuimos bautizados en el bautismo de Juan, que era el bautismo que Apolo practicaba. Fuimos bautizados como el Señor Jesús fue bautizado. Y él recibió la plenitud, pero aquellos no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Había algo malo. ¿Y no estaba en qué? No estaba la parte mala en la gente, porque ellos creían, estaban en lo que se le había dado para practicar, para creer, porque se le había dado una sola parte, y el mensaje que se le había dado era el mensaje correspondiente para un tiempo que ya había pasado, ¿ve? Entonces no podían recibir lo que había sido prometido conforme a Joel, que él derramaría de su espíritu sobre toda carne. Entonces el apóstol Pablo enseguida supo que había algo malo en algún lugar y se dio cuenta que la parte que había mala era en la doctrina. Porque siempre cuando Dios ha prometido algo y no lo recibimos, entonces tenemos que chequear la doctrina que estamos creyendo. Porque en algún sitio hay algo fuera de lugar. Hay algo que no es para el tiempo en que uno está viviendo. Y lo que es para el tiempo en que uno está viviendo no le ha sido dado. Entonces Pablo chequeó la doctrina que ellos tenían y se dio cuenta que era que tenían la doctrina que era para otro tiempo, para otro día. Y entonces él comenzó a hablarles de Jesús y de las cosas correspondientes para aquella segunda dispensación. Y entonces ellos creyeron y fueron bautizados en el bautismo correspondiente a la segunda dispensación. Ahora, eso también es lo que ocurre en ese cambio de dispensación de la gracia a la dispensación del reino. Entonces encontramos que para cada dispensación hay un bautismo. Ve usted. Entonces también encontramos que para cada dispensación hay una promesa de parte de Dios para los que entran o reciben el bautismo que corresponde al tiempo en que ellos viven. Por eso es que Él nos dijo en 1 de Corintios capítulo 11, verso 23 en adelante, pero en el verso 26 dice, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y Él escribe allí, hasta la segunda venida de Cristo. O sea que todos esos tipos y figuras y reflejos estaban mostrando, señalando lo que sería en la venida del Señor, el verdadero bautismo en agua, que serían las aguas de la palabra. Ahora miren, en la página
148 del libro de Citas, párrafo 13, 21, nos dice: ustedes tienen que hacer algo para simbolizarlo. Como un hombre puso alguna sal en un frasco y la echó en el agua y dijo: así dice el Señor, que haya agua dulce. Y otro, Jesús cogió agua y la vertió en un jarro e hizo vino fuera de ella. Tienen que tener algo para simbolizarlo. Y eso es lo que eso fue que subió al aire y descendió. Lo que comenzó ese pequeño torbellino echando al aire la roca en la montaña Sunnet, puesta del sol, y dibuja una piedra angular a la derecha y arriba escribe hacer algo para simbolizarlo. Y miren aquí un escrito en las notas, él escribe: hasta la venida del Señor. 2 puntos. La Santa Cena, bautismo en agua y demás ritos simbólicos, como fue con el Cordero Pascual el sábado, la expiación del macho cabrío, etc. Vuelvo a leerlo: hasta la venida del Señor, la Santa Cena, bautismo en agua y demás ritos simbólicos, como fue con el Cordero Pascual el sábado, la expiación del macho cabrío, etc. Vean, todo eso es bajo una dispensación pasada. Todo aquel que esté bautizando en aguas literales está todavía con esos ritos simbólicos y con esas doctrinas que son cosas malas. Había algo malo, dice allí, en eso que leímos. En esa doctrina, o sea, en la doctrina había algo malo, y era que no se estaba llevando a cabo las cosas correctamente. Pensaban que haciendo eso se estaba bautizando en las aguas de la palabra, pero hay un misterio ahí que solamente lo conoce el instrumento de Dios y los escogidos, la novia. Ahora, vean, Pablo, como dice allí, chequeó esa doctrina que ellos tenían y se dio cuenta que esa doctrina era de otro tiempo. Como ahora usted puede ver, si algunas personas hacen eso, eso corresponde para una dispensación que ya pasó. Ahora, miren aquí, él sigue diciendo, regreso al mensaje, la puerta del reino de Dios. Dice: porque vea usted que también, fíjense, el que abrió la puerta del reino de los cielos allá, la abrió y llamó, hizo un llamado a aquellos que decían: ¿qué haremos para ser salvos? Entonces él les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados. Ve usted que vino bautizando también. Y ahora acá también hay un bautismo, pero no es en aguas literales, sino en las aguas de la palabra de Dios. Y entonces ahí es que la persona entonces recibe ¿qué? Perdón. ¿Dónde es que la persona recibe perdón? En el bautismo en las aguas de la palabra. Ahora, por eso es que en el libro de los sellos, miren aquí, en la página 369, aquí nos dice, y tiene un escrito muy importante que cada vez lo vamos entendiendo más y más. Dice: ahora fijémonos en los últimos 2 versículos de Apocalipsis 6, o sea, lo que sucederá con los que hicieron mofa y se rieron de la predicación de la palabra vindicada del Dios viviente. Esos profetas estarán allí y harán toda clase de milagros, oscurecerán el sol y todas esas cosas a través de ese tiempo. Luego aquellos clamarán a las piedras y a los montes que los escondan de la misma palabra de la cual antes se habían burlado. Pero ahora lo podían ver que venía. Decían: escondednos de la ira del Cordero. Él es la palabra. Ellos se habían burlado de la palabra y ahora allí estaba la palabra encarnada. Ellos se habían mofado grandemente de esos profetas,
pero ahora había venido la palabra encarnada. ¿Por qué no se arrepintieron? No pudieron. Ya era demasiado de tarde. Ayer escribió en el ángel Jesús, Moisés y Elías, y esos escritos que ahí ya lo hemos leído. Y ellos conocían muy bien el castigo que les esperaba. Habían oído todo eso. Escribe, habían oído lo que venía. ¿Ven? Porque la tercera etapa es para todos los grupos. Y todos tienen que escuchar de una forma o de otra. Ya sea a través de alguien que escuche y les diga. Y si es así es peor, porque entonces va a transgiversar todo y lo va a hacer de cierta forma burlona o de cierta forma que entonces más todavía le es de tropiezo a esas personas que lo escuchan. Si es de tropiezo escuchándolo directamente a los incrédulos, cuanto más cuando es a través de otra persona. Ellos habían estado en cultos como este y habían escuchado todas esas cosas. Ellos sabían que estaban encarando las mismas cosas que esos profetas habían predicho, pero lo habían rechazado. Despreciaron la misericordia de Dios por última vez. Y él escribe ahí abajo, Elías y Moisés. El que recibe su mensaje, recibe misericordia. Podemos decir, Elías y Moisés. El que recibe su bautismo en agua en la palabra, recibe perdón. Y por consiguiente recibe misericordia. Tan sencillo como eso. Ahora, sigue diciendo él aquí, pero no en las aguas literales, sino en las aguas de la palabra de Dios. Y entonces ahí es que la persona entonces recibe ¿qué? Perdón. Ahora las aguas literales, aquellas no perdonaban, pero estaban mostrando que las aguas de la palabra, cuando viniera este bautismo en las aguas de la palabra, habría perdón. Ese es el verdadero perdón. Ese es el nuevo propiciatorio en donde los escogidos de Dios estarían seguros, porque Dios los miraría a través de ese propiciatorio. Y al estar cubiertos bajo ese nuevo propiciatorio, entonces el pueblo de Dios, la novia de Dios, obtendría misericordia, perdón, y estarían así justificados ante Dios. Todo aquel que recibe al ministerio de Moisés y Elías, al séptimo sello, al ángel, que era diferente a los demás. Cuando viniera este bautismo en las aguas de la palabra, habría perdón. Miren, en el mensaje, señores, este es el tiempo. Aquí nos dice, en la página 37, él viene ahí mencionando los misterios mayores y los grandes misterios y los enumera, y hay escritos entre medio en donde él escribe, por ejemplo, aquí, el hermano Branham está hablando, dice, el misterio del bautismo en agua, donde los trinitarios extremistas lo han traído en los títulos de Padre, Hijo, Espíritu Santo, y el misterio de las divinidades siendo cumplidas en el bautismo en el nombre de Jesucristo, conforme al libro de la revelación de la Iglesia, en este tiempo estaba para recibir. Estos son algunos de los misterios. Y entonces él escribe allí, ayer el bautismo en agua, en el nombre, y escribe es igual. Hoy el bautismo en la palabra. A ver. Más adelantito. Vamos a ver si es aquí. Ahí mismo pegadito dice la columna de fuego. Regresando. Amén. Esta es la cosa que está supuesta a tomar lugar. Y lo vemos. Y escribe la columna de fuego con el cuarto Elías. Es igual con Moisés y Elías. Por eso él dijo en la visión cuando la estaba relatando, que él dice, y esa luz que ustedes ven en la fotografía, estaba hablándole a alguien más arriba de donde yo estaba. Era la misma columna de fuego que lo guió a él. Era la misma columna de fuego que estaba guiando a ese otro mensajero, que luego lo vio posar sobre el cuartito de madera. Ahora el cuartito de madera también representa en lo espiritual el alma de ese instrumento, de ese mensajero. Así como lo vio Juan, que vio al Espíritu Santo descender en forma de paloma sobre Jesús.
No es que el Espíritu Santo es una paloma, sino que estaba formado como una paloma. Ahora, sigue diciéndole aquí, ahora en las aguas literales, aquellas no perdonaban, pero estaban mostrando que las aguas de la palabra, cuando viniera este bautismo en las aguas de la palabra, habría perdón. ¿Ve usted? Por eso es que los 144,000 serán bautizados en esas aguas de la palabra también. Serán metidos en esas aguas de la palabra por Moisés y Elías. Porque los ministerios de Moisés y Elías son los que los estarían bautizando en las aguas de la palabra. No fue hecho por medio del reverendo William Branham. Tampoco fue hecho por el doctor William Soto. Porque todavía no fueron sellados. Es en este tiempo, en esta media hora de silencio, que ellos serán sellados, como dice en la página 359 del libro de los sellos, que eso sucede antes de comenzar la gran tribulación. Hemos visto el bautismo en las aguas de la palabra para recibir perdón. Bautizados en las aguas de la palabra para recibir perdón. Ha sido para mí una bendición y privilegio grande poder estar en esta plática de enseñanza de esta ocasión y dándoles en estos cortos extractos todo lo correspondiente a este misterio que está siendo abierto también y que ya está bastante claro para cada uno de nosotros. Bautizados en las aguas de la palabra para recibir perdón. Que Dios les bendiga y les guarde, y con nosotros nuevamente el misionero internacional Miguel Bermúdez Marín. Buenas tardes o buenas noches.